Bueno, vamos a ir desarrollando una temática interesante que tiene que ver con esta práctica y lo que es el poder del aquí y el ahora, que a medida que avancemos en esta mini clase vamos a ir tomando conciencia de que en realidad el aquí y el ahora es el único espacio en donde puede habitar el verdadero poder, en donde nos podemos encontrar con nuestro poder esencial. Es el aquí y el ahora. Bien, me resulta interesante también que podamos indagar en todos estos encuentros y profundizar en lo que es la práctica de meditación, poder valorar lo que es esta práctica, ya que también se afila muy bien y se sintoniza muy bien con el estilo de vida que estamos llevando en este momento, que es un estilo de vida acelerado y que de alguna forma eh, por un lado, fortalece lo que es la practicidad y de alguna forma esa practicidad nos lleva a vivir en piloto automático. Entonces, la meditación también, si bien tiene como una esencia mucho más profunda, ¿no? Que está relacionada con el despertar espiritual, el despertar de la conciencia y la iluminación, puede ser también una interesante herramienta para ir contrarrestando esta tendencia de la vida moderna de vivir todo el tiempo en una automatización, mecanicidad, e ir priorizando la practicidad por encima de lo que es la calidad de vida, la presencia. Bien, acá tengo preparada la clase, entonces la atención plena permite irrumpir ese ciclo de automatización. Y es la forma que tenemos de conectarnos con el momento presente. Bien. Bueno, esto es una introducción al tema, ya les di la bienvenida. Podemos empezar por definir lo que es la atención plena, que conocemos como mindfulness también. Y bueno, tiene que ver con prestar atención de forma dirigida y focalizada al momento presente. Entonces, sabemos que nuestra mente todo el tiempo nos está llevando al pasado, nos está llevando al futuro, y no estamos conectados con el aquí y el ahora, con la presencia. Estamos navegando en esas dimensiones y en esos pensamientos que están relacionados a ese pasado y a ese futuro. No estamos conectados con el aquí y el ahora. Entonces la atención plena es eso, es la práctica de la atención, focalizar la atención intencionalmente en lo que está sucediendo en este momento. Entonces de esa forma y sin juzgarlo, ¿no? Este momento, porque cuando aparece el juicio está basado en un preconcepto, en una idea que está conectada al pasado, ¿no? Entonces, es poder focalizarnos con el momento presente, desarrollar esa capacidad de observación sin juicio, porque el juicio ya nos lleva a una memoria. Entonces, es como la observación en estado puro, ¿no? Iluminar este espacio sin juicio, ¿no? Cuando yo ilumino esta habitación, la luz no emite un juicio sobre lo que está iluminando, solo pone en conciencia, pone a la vista lo que está ahí. Bien, entonces la práctica de atención tiene que ver con eso, dirigir de forma intencional la atención al aquí y a la ahora y no emitir un juicio. Bien. Importante, algo que me anoté acá. Entonces la meditación no significa poner la mente en blanco, ni tampoco dejar de pensar, ¿no? Ahí caemos en una trampa y suele pasar esto de que las personas suelen pensar de que no sirven, ¿no? Para la meditación y todo eso porque tienen esta idea errónea, ¿no? Entonces, significa conectarnos con el aquí y el ahora y si hay pensamientos simplemente pasan como si fuesen nubes en el cielo. Si yo quiero empezar a dejar mi mente en blanco, ahí me meto en una telaraña y se hace complicado, entonces hay pensamiento, no importa que haya. Nosotros
ponemos nuestra atención de forma dirigida en algún lugar y esos pensamientos van fluyendo. A medida que se desarrolla la atención plena, es una práctica que nos permite disminuir este movimiento mental, ¿no? La fluctuación de la mente, los movimientos, y bueno, y a poquito esos pensamientos por sí solo empiezan a desvanecerse y cada vez se hacen, digamos, menos frecuentes, ¿no? Empiezan a aparecer espacios en blanco, ¿no? Esto con la práctica, ¿bien? Entonces, nada de querer poner la mente en blanco y forzarnos a eso, sino simplemente conectarnos con el momento presente, ¿bien? Bueno, una pregunta que puse acá en esta clase que me parece interesante como para seguir abriendo el tema es por qué es importante el aquí y el ahora. Entonces, ya les adelanté algo al principio de que el aquí y el ahora en realidad a medida que lo vamos descubriendo es el único espacio verdadero de poder, porque en el aquí y en el ahora es donde está mi energía, es donde está mi presencia, es este estado de presencia, de claridad, es en el aquí y en el ahora que tengo claridad. Siempre que estoy divagando en el pasado y en el futuro, ¿no? A través de los pensamientos, estoy ausente del aquí y el ahora, entonces no estoy en un lugar de poder. Estar en un lugar de poder tiene que ver con esta capacidad de conectarme con este espacio, de estar en presencia. Bien, y ahora vamos a ir descubriendo todos los beneficios de por qué es importante el aquí y el ahora y cómo estos beneficios de alguna forma reflejan este empoderamiento. ¿Bien? Entonces, primer punto que podemos tener en cuenta a partir de este estilo de vida moderna que iba yo nombrando es la reducción del estrés. Entonces, este vivir agitados, vivir todo el tiempo acelerados, automatizados, va generando estrés, ¿no? Entonces, estamos en un estilo de vida frenético, acelerado. Entonces, esto tiene sus causas, ¿no? Activa el sistema nervioso del estrés y lo que va produciendo también ciertos síntomas y cuestiones nocivas a nivel físico, a nivel mental, ¿no? Por ejemplo, el envejecimiento prematuro. Entonces, la atención plena es algo que ayuda a desvincularnos de esos procesos de pensamientos acelerados que generan también ese estrés. Entonces, al momento que nosotros nos desconectamos de ese estado mental, naturalmente empieza a haber una reducción del estrés. Muy importante aquí el beneficio de esta práctica, ¿no? La reducción del cortisol, ¿no? Entonces, miren cómo a nivel químico también empieza a haber una transformación en nuestro cuerpo, a nivel químico. Entonces, vamos haciendo esta práctica, vamos cambiando nuestro estado mental y estos síntomas empiezan a desaparecer, ¿no? Estos síntomas que reflejan un desequilibrio. Bien, otro punto que anoté acá es la mejora de la concentración. Entonces, de alguna forma, mantener la atención plena está asociada a concentrar nuestra mente, ¿no? Entonces, dirigir la atención de forma intencional es una forma de practicar la concentración. Entonces, cuando practicamos la concentración mental, ¿no? Pasa esto, nuestra mente empieza a aquietarse. Empieza a aquietarse. En ese aquietamiento de la mente hay mayor claridad. Esto es lo que nos brinda una mente concentrada. Y hay mucho más poder porque cuando yo estoy concentrado en algo, estoy dirigiendo toda mi energía psíquica y cuando nosotros estamos divagando en los pensamientos, el poder que hay en nuestras acciones se ve muy reducido.
Entonces, la mente concentrada nos permite de alguna forma ser mucho más productivos. Empieza a suceder esto, por ejemplo, que empiezo a hacer las cosas de una forma mucho más plena, ¿eh? Y lo que antes hacía en cierta cantidad de horas, ahora como mejora mi concentración mental, hago lo mismo pero en menos cantidad de horas. Entonces miren también cómo se nos libera el tiempo a partir de que nuestra mente está mucho más concentrada. Y hay un factor más sutil que también es interesante. Cuando yo estoy concentrado, me fundo con lo que hago, y cuando yo estoy fundido con lo que hago, estoy en un estado de meditación. Entonces puedo empezar a practicar también la meditación en movimiento de esa forma. Y el disfrutar de las cosas tiene que ver no tanto con lo que hago, sino con el estado de conciencia en el que yo estoy haciendo eso. Entonces, ese fundirme con lo que hago también me permite vivir más plenamente lo que estoy haciendo. Empiezo también en esa plenitud a disfrutarlo más, a experimentar más dicha, más felicidad. Cuando yo estoy haciendo algo, pero estoy de alguna forma desintegrado, ¿no? Estoy físicamente haciendo algo, pero mi mente está en otros lados, mi energía está dispersa, no estoy en plena presencia. Entonces ese es un factor principal de no poder disfrutar plenamente de lo que hacemos momento a momento. Entonces, la mente concentrada tiene muchos beneficios en diferentes niveles. Bien, otro factor interesante que anoté es la inteligencia emocional. Cuando estoy en presencia, empiezo a conectarme conscientemente con mi mundo emocional. Entonces empiezo a reconocer esas emociones, empiezo a reconocer lo que siento, mis sentimientos. Entonces, recordamos, ¿no? Meditar es observar sin juicio. Me conecto con mis emociones, con mis sentimientos, sin juzgar. Y al conectarme con ellos, empiezo a reconocer lo que está pasando ahí. Y en ese reconocimiento hay claridad, hay una toma de responsabilidad. Puedo empezar a gestionar esas emociones, puedo empezar a atenderlas. Cuando yo no observo algo y evado algo o lo reprimo, no lo puedo atender, lo estoy negando. Cuando yo me abro a eso, estoy presente y aprendo a sentirme, a contenerme emocionalmente, empiezo a desarrollar esto que titulé como inteligencia emocional. Empiezo a entenderlas mejor, puedo empezar a elegir, ¿bien?, qué es lo que me hace bien, o a reconocer qué es lo que me hace bien, qué es lo que no es tan productivo para mí o es nocivo. Puedo empezar a dejar de reaccionar, ¿no? Esto es uno de los factores muy importantes de la meditación. Dejar de reaccionar a las emociones para llevar claridad, sentirlas, y desde esta inteligencia emocional que va madurando, empiezo a responder conscientemente a esas emociones en lugar de reaccionar impulsivamente. Entonces, ¿cómo transforma esto nuestro día a día? ¿Cómo transforma esto nuestras relaciones si yo dejo de reaccionar impulsivamente a cualquier emoción, sensación o sentimiento que pasa y empiezo a llevar mucha más conciencia ahí y a desarrollar madurez e inteligencia emocional? Esto tarde o temprano se va a trasladar a mis vínculos. Luego, otro punto que me pareció interesante es el descubrimiento del silencio. La mente es un tráfico constante de pensamientos, de imágenes, entonces la mente es como un ruido continuo que hay ahí, una radio encendida. Entonces, los momentos de silencio interior generalmente son momentos escasos. Y el silencio es como un oasis, porque la verdad es que toda persona que experimenta silencio, aunque sea un momento, ¿no?, un aquietamiento mental, sale de ese lugar como más fresco.
como esta experiencia de paz, de tranquilidad, de sosiego, de claridad, ¿no? Menos estrés. Todo esto es algo que experimentamos, ¿no? Esto del descubrimiento del silencio interior, y empezamos a reconocer y a tomar conciencia de lo interesante que son estos espacios de no mente, de no pensamiento, ¿no? El aquietamiento de la mente, ¿eh? Va abriendo esta ventana de silencio, ¿no? Entre pensamiento y pensamiento empieza a haber mayor espacio, y esos espacios que descubrimos entre ellos son momentos de silencio. Silencio que nos traen esta tranquilidad, esta paz, nos permiten experimentar estas cualidades innatas que surgen cuando la mente empieza a aquietarse, cuando el ruido empieza a apagarse, el ruido mental. Bien, no solo eso, el silencio nos permite experimentar una realidad más profunda, nos permite ir más allá de esta identificación que tenemos con el cuerpo y con el proceso de pensamientos, con el yo psicológico, con la mente, ¿no? Entonces, cuando hay silencio y desaparece esta idea de yo, que es una idea mental, por supuesto, reconocemos una dimensión más profunda de nosotros mismos, una dimensión más sutil. Descubrimos un espacio en donde de alguna forma traspasa esta creencia que tenemos de ser mi historia personal y de ser mi yo físico. Esto trae sabiduría. Recuerden que todos los caminos verdaderos nos viven diciendo que la sabiduría no es la acumulación de información y de conocimiento. La sabiduría es lo que emerge naturalmente de ese espacio de silencio interior. Conectarme con esta esencia, con este yo más profundo, que, como dije, va más allá del binomio cuerpo-mente. Entonces ahí habita la verdadera sabiduría, el maestro interior. Otro de los beneficios entonces de la práctica de la atención plena es empezar a descubrir estos espacios de silencio y empezar a conectarnos con nuestro maestro interior, con esta sabiduría esencial que va más allá del pensamiento, de las sensaciones corporales, de nuestra realidad física, y es literalmente reconocernos en nuestra verdadera esencia, ir más allá del cuerpo y de la mente. Bueno, ahí más o menos les pasé algunos beneficios, ¿no? Y algunos por qué sobre la importancia de la atención plena y del poder del aquí y el ahora como parte de la meditación, ¿no? La meditación que la vamos a ir desarrollando en todas estas clases. Y me parecía interesante, como para fortalecer esta idea de atención plena, ir agregando y trayendo a luz diferentes o algunos conceptos que forman parte de esta práctica, y que nos van a servir para fortalecer esta sabiduría en cuanto a lo que es la atención plena en el aquí y en el ahora. Entonces, un concepto clave es empezar a diferenciar lo que es la conciencia plena y vivir en automático, el piloto automático. Entonces ahí tenemos dos conceptos que van asociados a esta práctica y que nos van a poder traer claridad y reconocer lo que trae la atención plena en cuanto a empezar a vivir en un paradigma o en otro. Entonces, ¿en qué paradigma vivo? En el paradigma del piloto automático, de la no presencia,
del no empoderamiento, de no poder beber del poder que reside en el aquí y en el ahora, o empiezo a vivir en el paradigma de la conciencia plena en el aquí y en el ahora. Le digo ausente a la vida y dejo que solo esté la mecanicidad, o digo presente a la vida, le digo presente a la vida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esto? Bueno, podemos empezar a aplicar no solo la atención plena en momentos en donde nos sentamos a meditar, que lo que sería nuestra práctica, sino empezar a llevarlo a cada acción que hacemos en el día. Por ahí al principio podemos empezar eligiendo ciertas acciones, ¿no? Como para empezar de a poquito y decir, ¿no? Por ejemplo, esta semana no solo voy a hacer mi práctica de meditación, de atención plena, sino que también voy a hacer esa práctica, por ejemplo, mientras me lavo las manos y me lavo los dientes, ¿no? Entonces, en esos momentos del día, incorporo y agrego la atención plena. Luego, en otra semana, puedo agregar, bueno, ahora también lo voy a hacer al caminar. Y así de a poquito vamos incluyendo la cualidad de la presencia, de la meditación, a los diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Otro concepto muy importante es el concepto del ancla. Entonces, para practicar la atención plena, tiene que haber un ancla, o sea, tiene que haber algo sobre lo cual nosotros concentramos nuestra atención, donde ponemos nuestra concentración mental, nuestra atención. Entonces, el ancla es el objeto de meditación al cual siempre volvemos cuando nuestra mente divaga, se dispersa. Nuestra mente se fue al pasado, se fue al futuro, entonces el ancla es ese concepto de la atención plena que significa, bueno, sobre qué cosa yo traigo nuevamente mi atención al aquí y el ahora y digo presente, ¿no? Entonces, el ancla más natural, ¿no? Es la respiración. Y la respiración va siempre con nosotros, ¿no? Porque si nuestra ancla es un objeto externo, por ejemplo una vela encendida, bueno, yo no dispongo siempre en todo momento del día de esa vela encendida, pero de la respiración va siempre conmigo. Entonces puedo estar caminando, yendo a algún lugar, cuando descubro que mi mente está divagando, ¿no? Nunca me frustro porque es una tendencia mental. Entonces, si me frustro es porque estoy generando algún juicio, y sabemos que la práctica de meditación no tiene que ver con emitir juicios. Entonces, en cuanto me doy cuenta de que estoy divagando, puedo volver al ancla. En este caso que dijimos, a la respiración, es el ancla más común, natural y accesible que tenemos y que viene con nosotros. Importante lo que les dije recién, otro concepto, ¿no? Es no juzgar. Entonces, no emitir juicio, porque en cuanto emitimos juicio ya estamos en la mente nuevamente. Y todo juicio tiene como referencia a una memoria del pasado. Hay una referencia ya pasada que nos permite hacer un juicio. Entonces, la meditación no tiene que ir con un juicio, ¿no? Y no tiene nada que ver con reconectarnos a través del juicio con el pasado. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que es la práctica de meditación, no hay pensamientos buenos, no hay pensamientos malos. Todos los pensamientos, sean buenos o malos, en esta práctica tienen la misma consecuencia, por así decirlo, ¿no? De alguna forma, si el pensamiento es bueno o malo, no importa. Lo interesante es que yo no estoy conectado con el aquí y el ahora. Entonces, en la práctica de meditación no hay juicio, hay pensamiento, sea bueno o malo, vuelvo al aquí y el ahora y dejo pasar ese pensamiento. ¿Ok? Bien, entonces la clave es la aceptación, como dije, otra palabra muy interesante. Acepto que mi mente se divagó, acepto que me distraje. En cuanto me doy cuenta de eso, ya es una forma de atención. Vuelvo nuevamente al ancla con total amabilidad. Con total amabilidad vuelvo al ancla todas las veces que sean necesarias.
¿Bien? Entonces ahí dejamos conceptos claves de lo que es la atención plena. ¿M? Desarrollamos algunos porqués sobre la importancia de hacer esta práctica, que tiene que ver con los beneficios. ¿M? Y ahora es momento de que hagamos ¿eh? Una práctica para ir creando experiencia y sabiduría en relación a lo que les acabo de compartir, ¿eh? Esta teoría sirve para ponernos en contexto, para darle el valor que merece a esta práctica, pero recuerden que el camino es 99% práctica, 1% teoría. Bien, entonces ahora vamos a hacer la práctica de atención plena. Les pido que despacito vayan cerrando sus párpados, ¿eh? Y vamos a tomarnos un momento para ir abordando la postura de meditación. Entonces, cerrás suavemente los párpados, empezás a sentir una postura y una posición cómoda. Es interesante que puedas eh, acceder a una postura y una posición cómoda que te permita realizar la práctica de forma amable. Es importante también mantener la espalda recta sobre la práctica, pero que no haya rigidez. Los pies o las piernas bien apoyadas en el suelo. Podés apoyar las manos sobre los muslos, sobre las rodillas. Tómate unas respiraciones, ¿no? Para ir sintiendo esta postura. Despacito anda liberando el peso del cuerpo hacia la tierra, manteniendo la espalda recta, los hombros relajados. En esa liberación del peso del cuerpo hacia la tierra, vas tomando conciencia del peso real de tu cuerpo. Importante que sigas las instrucciones con atención, con curiosidad, pero sin expectativas. Toda expectativa en la práctica de meditación es un obstáculo. Recordá siempre que si la mente divaga no pasa nada, eso va a pasar. La labor que hacemos en la práctica de meditación es, en cuanto somos conscientes de esa divagación, volvemos nuevamente a conectarnos con el aquí y el ahora. Mantén tus ojos, tus párpados suavemente cerrados, los párpados se tocan suaves. Y vamos a tomar unas respiraciones profundas, inhalando por nariz y exhalando por boca, soltando el aire con un suspiro. Vamos a repetir 2 veces más, inhalando profundo por nariz, exhalando por boca, soltando junto con el aire un suspiro, hacelo 2 veces más y luego volvé a tu respiración natural por nariz y deja que su ritmo sea totalmente natural. Sentí el contacto de los pies en el suelo. Toma conciencia del peso de tu cuerpo ahí en donde estás sentado o sentada. Sentí el contacto de la ropa sobre tu piel. Las partes de tu cuerpo que están al descubierto. Podés sentir un poquito
la brisa, si hay una brisa o la diferencia de temperatura en relación a las partes que están cubiertas, sin juicio, simplemente te haces consciente, ¿sí? Trayendo la atención a nuestro cuerpo habita en el aquí y en el ahora, no está en el pasado ni en el futuro, entonces estamos usando en este momento como ancla el cuerpo. Traigo la atención al cuerpo, traigo la atención al aquí y a la hora. Y ahora lentamente van a traer la atención hacia la respiración y vas a ser consciente del flujo respiratorio natural, tal cual es en este momento. No cambies el ritmo de tu respiración, no es una práctica de pranayama, simplemente es observar la respiración tal cual es en este momento. Sientan el aire entrar por las fosas nasales suavemente y el aire salir. Sientan cómo el abdomen se expande cuando el aire ingresa al inhalar y cómo se contrae suavemente al exhalar. Sigan al ritmo natural de la respiración como ancla. La respiración también sucede en el aquí y en el ahora. Trayendo la atención a la respiración, se transforma en nuestra ancla que nos conecta con el poder del aquí y el ahora, el poder de tu presencia. Observa cómo todo va sucediendo de forma natural y fluida, sin forzar. Es probable que aparezcan pensamientos y que la mente divague y la atención se vaya con los pensamientos. Simplemente esboza una suave sonrisa y vuelve con amabilidad a tu respiración natural, tal cual es en este momento. Sentí cómo naturalmente tu experiencia se va llenando de presencia, como para estar conectado plenamente con el aquí y el ahora. No es necesario ningún esfuerzo en particular, ni es necesario que piense. No necesito pensar para experimentar el momento presente.
Vamos descubriendo a través de la experiencia, esto es sabiduría, lo que surge a través de la experiencia, de que la meditación básicamente no tiene que ver con un hacer algo, sino simplemente es reconectarnos con lo que es espontáneamente. Ahora despacito vayan tomando unas respiraciones profundas, cobrando conciencia de todo el cuerpo. Sientan la postura en la que están ahora, sentados, sentadas. Vamos a ir escuchando los sonidos que hay alrededor sin abrir aún los párpados. Empezamos a mover suavemente los dedos de los pies, de las manos. Y cuando ustedes sientan que es el momento, van a abrir suavemente los párpados, a mantener la mirada hacia abajo a 45 grados. Hacemos que la transición sea suave, dulce, serena. Tratamos de mantener sin esfuerzo, ¿no? Las cualidades que fueron apareciendo en la práctica, mantenernos con ese foco. Y bueno, acá como cierre les voy a dejar una reflexión final que es básicamente tomar conciencia cómo nos sentimos ahora después de que hicimos esta práctica, ¿no? Ver cómo estamos ahora, cómo estamos a nivel energético, a nivel mental, cómo este estado mental puede influir positivamente en el cuerpo, entendiendo que el cuerpo es la cara visible de la mente. Entonces es importante que hagamos este registro porque nos va a dar la conciencia que necesitamos para valorar esta práctica, reconociendo todo lo que deja en nosotros. Tengan presente de que esto es simplemente una semilla que se va cultivando y que con la práctica cotidiana se va regando y tarde o temprano empieza a dar frutos que cosecharemos en el futuro. Bien, los animo a que practiquen diariamente. Es mejor hacerlo de forma frecuente, por ahí menos tiempo, pero de forma frecuente, y no un día hacerlo mucho tiempo y después que no haya una continuidad en la práctica. Entonces, los invito a que ustedes puedan empezar a practicar y hacerse de los beneficios de lo que es la meditación y la atención plena y profundizar en esta práctica, porque esta práctica va abriendo estados de conciencia, dimensiones, va trayendo sabiduría, es un viaje de profundización. Y acá anoté una frase final que les quiero dejar para esta clase y dice así: recuerda que la meditación no se trata de hacer, sino de ser. El silencio que descubriste hoy es el hogar de tu verdadera esencia. Un regalo que ya llevas contigo. Te invito a que al menos por un minuto cada día te regales ese espacio de presencia y observes cómo cambia tu mundo.